Ante todo, mis estimables hermanos, es necesario que nos hagamos cada vez más y más conscientes de los misterios de la vida y de la muerte. Se hace indispensable comprender lo que somos a fin de poder lograr algún día una transformación radical dentro de nosotros mismos. Eso es fundamental. Quiero pues que todos los hermanos aquí presentes pongan en realidad el máximo de atención. Las distintas escuelas de tipo pseudoesotérico y pseudo-ocultista sostienen en forma enfática que el ser humano posee 7 cuerpos. Al primero se le denomina cuerpo físico. Es el famoso Stula Sarira de los teósofos orientales. Al segundo se le ha denominado en el oriente Lingam Sarira. Es el asiento de la vida orgánica. La parte, dijéramos, tetradimensional del cuerpo físico. El tercer cuerpo es Kamas, el principio del deseo, el famoso cuerpo astral, citado por los alquimistas medievales. El cuarto cuerpo, según los indostanes, es el mental. Le denominan también manas inferior en sánscrito. El quinto vehículo es el cuerpo causal o cuerpo arúpico, como se le dice entre los teósofos. El sexto cuerpo es el cuerpo búdico o intuicional, la conciencia superlativa del ser. Y el séptimo, según los indostanes, es Atma, el inefable, el íntimo. Por cierto, que la sabiduría antigua dice: antes que la falsa aurora apareciera sobre la tierra, aquellos que sobrevivieron al huracán y a la tormenta alabaron al íntimo, y a ellos se les aparecieron los heraldos de la aurora. Hay que amar al íntimo, adorar al íntimo, rendir culto al íntimo. He hablado a ustedes, he trazado, dijéramos, un esquema, el esquema de los teósofos, el esquema de la sabiduría oriental. Pero todo esto debe analizarse un poco. Si es que en verdad queremos llegar a tener un pleno conocimiento de sí mismos. La cruda realidad de los hechos es que la clarividencia desarrollada le permite a uno saber algo más. Sin embargo, los teosofistas, yogis, pseudo-rosacrucistas y escuelas de tipo similar están perfectamente convencidas del septenario teosófico. De ninguna manera aceptarían el hecho concreto de que todavía no se posee esos cuerpos.
Merece, pues, que esta cuestión sea debidamente analizada. En la escuela de Max Heindel se mencionan también los 7 cuerpos. Físico se le denomina sencillamente cuerpo físico. Al asiento de la vida orgánica se le llama cuerpo vital. Al principio del deseo, cuerpo astral. A la mente concreta, cuerpo mental. Al quinto cuerpo, cuerpo causal. Al sexto, cuerpo de la conciencia. Y el séptimo le dicen la chispa virginal. Cualquier escuela de esta época calquiana cree firmemente en el septenario teosófico. Repito, la clarividencia va mucho más lejos. Voy a comunicarles a ustedes personalmente el resultado de mis investigaciones, sin tener en cuenta para nada las afirmaciones de tipo teosofístico, pseudo-rosacrucista, etcétera, etcétera, etcétera. Bien saben ustedes, entre paréntesis, que existen múltiples escuelas. Y cada escuela tiene derecho a sostener sus tesis. Es obvio. Yo me apartaré por un momento de las escuelas para mencionarles a ustedes el resultado de mis investigaciones. Por sí mismo, he visto que los desencarnados que poseen cuerpo astral, obviamente también poseen una personalidad definida. Personalidad astral, claro. Personalidad que continúa después de la muerte. Me doy cuenta de que no todos los seres humanos poseen un cuerpo astral. Los que lo poseen, lo tienen. Ese cuerpo astral en el mundo astral parece un vehículo real de carne y hueso. Es un cuerpo definido, con sus órganos, con su fisiología, con su patología, con su ultrabiología, etc. Mas los que no poseen tal cuerpo, uno sabe en el mundo astral que no lo poseen, pues no lo tienen. Tales criaturas parecen meros fantasmas, sonambúlicos, moviéndose precisamente en la quinta dimensión, es decir, en la eternidad, en el astral. Claro, lo que estoy diciendo, en modo alguno podría ser comprobado por los sentidos de percepción externa. Estoy hablando algo que no cabe dentro del mundo de los 5 sentidos. Algo que solamente puede ser evidenciado, verificado en el mundo astral y con sentidos diferentes. ¿Qué es lo que continúa, decía yo anoche, al auditorio después de la muerte? Obviamente, dije, en el desencarnado que posee un cuerpo astral, continuará tal cuerpo. Pero no todos, repito, aunque me vuelva cansón con tanta repetición, poseen dicho vehículo. Entonces lo que continúa en la mayoría de las gentes, después de la muerte, es el ego. Hay que hacer pues una clara diferenciación entre lo que es el ego y lo que son los cuerpos existenciales superiores del ser. Concretando esta vez al punto astral, diría, hacer clara diferenciación entre el ego y el cuerpo astral.
pues son distintos. Pero me temo que aún a pesar de estar explicando esta cuestión como la estoy explicando, tal vez no he logrado o no haya logrado todavía que ustedes me vayan entendiendo completamente. Necesitaremos ilustrar esto con alguna experiencia vívida. Conocí un caso magnífico. Un hombre que dirigía un lumicial gnóstico. Entre paréntesis, aquí estamos en un lumicial, eso es obvio. Aquel hombre ritualizaba. Nosotros no podemos negarlo, tenemos cierta liturgia esotérica. Se veía muy devoto y en verdad amaba la gnosis. Una vez que hubo desencarnado, me propuse investigarlo con las facultades supranormales en la quinta coordenada, es decir, en la quinta vertical. Este término de afirmaciones puede que moleste a los ignorantes ilustrados, pero ustedes son sinceros y están aquí para escucharme. Y claro, yo estoy aquí para explicarles, para hablar. Quiero pues que nos pongamos de acuerdo en todos estos temas, a fin de que haya comprensión. Hay sistemas que le permiten a uno abandonar el cuerpo físico a voluntad. Por medio de la hipnología también se consigue. Si ponemos a alguien en estado hipnótico, ya en trance, mediante la voluntad es posible extraer su conciencia de entre el cuerpo físico. Entonces el hipnotizado podrá ver, oír, tocar y palpar realidades que no pertenecen al mundo tridimensional de Euclides. Mas, francamente, no utilizo el sistema de la hipnología por considerarlo demasiado residual, incipiente. Ciencia apenas como para parvulitos. Nosotros vamos más lejos. Podemos, repito, ya mediante la catalepsia o por procedimientos sintéticos específicos, científicos, o abandonar el cuerpo físico para explorar la vida en los mundos superiores. Si les digo a ustedes que puedo hacerlo, no se extrañen, pues soy el presidente fundador del movimiento gnóstico cristiano universal. Y a muchos he enseñado esa ciencia, y a muchos la enseñaré en lo futuro. Así que, en cualquier instante, abandoné el cuerpo físico para investigar a mi amigo, el director de un grupo gnóstico, el sacerdote esoterista de un lumicial. Con dolor he de decir que bien pronto lo encontré en estado, dijéramos, sonambúlico. Parecía aquel hombre un sonámbulo. La palabra hombre me parece exagerada. Si dijera fantasma, tal vez sería más exacto. Caminaba así por las calles de una gran ciudad. ¿Cuál? La de aquella ciudad donde él viviera antes de desencarnar. Su aspecto no era precisamente muy hermoso. Revelaba el estado de descomposición del cadáver. Le toqué y le hallé demasiado helado, frío. Ciertamente aquel hombre
Y repito, uso esta vez la palabra hombre en una forma convencional. No había trabajado jamás con el fuego sagrado. Pues esto es grave. Tenía esposa sacerdotisa. Quiere decir que le hacía creer a las gentes que él trabajaba en la alforja de los cíclopes. Si en verdad era un fornicario como cualquier otro. Está usted desencarnado, le dije. Su cuerpo físico ya murió, está en un sepulcro. Hágase consciente de esta realidad. Dijo, no, yo no estoy muerto, yo estoy vivo. Le dije, su cuerpo físico ya murió. Posible. Yo me siento igual. Bueno, hagamos un experimento. Mírese en un espejo. Pasábamos en ese instante, yo en mi cuerpo astral y él como fantasma. Entramos a un lugar donde había un espejo. Mírese, vea su rostro. Se miró en aquel espejo y se vio. Un espejo astral, claro está. Parecía un espectro, reflejado en el cristal. Salió de aquel lugar y le dije, ¿quiere convencerse? Todavía no lo cree, a pesar de haberse mirado en el espejo, de que usted está muerto. Es imposible, yo no puedo creer que esté muerto. Bueno, hagamos una cosa. Dé un salto alargado con la intención de flotar en el ambiente circundante y verá que puede flotar. Con eso usted se convencerá de que sí está muerto. Porque en el mundo físico reina la ley de la gravedad. Allí da uno un salto y cae al suelo. Pero en el mundo astral reina la ley de la levitación. Los cuerpos flotan. Dijo, bueno, voy a hacerlo, a ver si eso es cierto de que yo estoy muerto. Porque no lo creo. Bueno, dé el salto. El hombre dio un salto largo, prolongado, con la intención de flotar en el ambiente circundante. Fantasma flotando. Pero de pronto se le vino a su mente calenturienta, una mente torpe, la idea de que podría irse de cabeza en instantes y estar flotando. Y convirtió aquello en realidad. Tal idea se volvió un hecho. De cabeza se fue. Entonces se clavó, pues, en tierra, con la cabeza hacia abajo y las piernas hacia arriba, formando el signo de la pentalfa invertida. En esos instantes, le dije, usted es el que en su mente se ha forjado la idea de que puede irse de cabeza. Todo era en vano. Afloraron en aquel fantasma distintas formas animalescas. Una parecía un toro furioso. Dije, el demonio de la ira. Otra, un perro furioso, lascivia. Otra, un caballo que trotaba, lujuria. Etcétera, etcétera, etcétera. Distintas bestias inhumanas surgían de allí, de aquel fantasma. Los diversos yoes de que tanto hablamos anoche en nuestra plática. Y que son una realidad. Bueno, no todos los aquí presentes estuvieron en la plática de anoche, pero creo que sí han oído hablar del yo pluralizado y de los diversos yoes que hay que disolver, entre paréntesis. Al fin, hube de alejarme pues de aquel pobre fantasma múltiple, porque era ya la hora de regresar a mi cuerpo físico. Es un fantasma y nada más que eso. Es distinto al que tiene un cuerpo astral. Así es que hay que hacer una diferenciación entre el que tiene un cuerpo astral y el que no lo tiene. Por ahí vamos viendo ya de que el septenario teosofista realmente no lo tiene todas las gentes. Es absurdo suponer que todo el mundo sea un septenario ya hecho.
Hay exageración en esto, hay falta, dijéramos, de análisis en las afirmaciones de tipo pseudoesoterista y pseudo-ocultista. Nosotros debemos ser más profundos, más analíticos. Continuemos con el cuerpo de la mente. Esa es otra especie de dogma heideliano, einsteiniano, blavatskiano, etcétera, 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 y otras tantas hierbas. Manas inferior, mente concreta. ¿Pero qué es esto? Vaya, vaya. ¿De dónde van a sacar todos los humanoides mente? Cuerpo mental. Están exagerando la cuestión. Yo no niego que los maestros de la fraternidad, de la luz interior, posean un cuerpo mental individual. Negarlo sería un absurdo. Pero tampoco afirmo que todos los humanoides que pueblan la faz de la Tierra ya posean el cuerpo mental. Que no se exageren las cosas. Las escuelas con personalidades kantianas de esta época no solamente ignoran, eso es lo más grave, sino además ignoran que ignoran. No solamente no saben, sino además ni siquiera saben que no saben. Y eso es doloroso. Mente individual. Ese es un lujo que muy pocos pueden hallar, que muy pocos pueden tener. Si hacemos reconsideraciones de fondo, podemos evidenciar por sí mismos que la mente que tenemos parece una veleta, gira de acuerdo con la onda. Hoy un pensamiento, al rato otro, tan pronto afirmamos como negamos, estamos llenos de terribles contradicciones. Si tuviéramos una mente individual, sería imposible que fuéramos tan paradójicos, que nos contradijéramos tanto a sí mismos, de momento en momento. Nosotros sabemos que nos contradecimos demasiado, pero nos las arreglamos, autoengañándonos, con el propósito de no parecernos locos a sí mismos. Siempre encontramos un justificativo o una evasiva para nuestras queridas justificaciones. Sí, es que como yo no había madurado bien esta idea, por eso pensé así, hoy pienso diferente. Es que ya analicé mejor la cosa y el negocio que pensaba hacer ya no lo hago. Etcétera, etcétera, etcétera. Siempre algún malabar hacemos con el entendimiento para autoengañarnos, pues no tenemos ganas de pensar que somos locos. Eso nos disgusta horriblemente. La realidad es que mente individual es muy difícil hallar. Hay que fabricarla y la gente no la ha fabricado. Lo que tenemos son mentes y esto es diferente. Dentro de nuestra persona humana, si humana se puede llamar, entre paréntesis, cosa que pongo en tela de juicio, viven muchas personas de tipo psicológico. Observemos las contradicciones. Vamos a comer y decimos, voy a comer. Mas de pronto nos asalta otra idea, nos asalta una idea que sale del yo del movimiento. Dice, no voy a comer todavía, voy a ir a tal o cual lugar. Tal idea puede ser también saboteada por el yo del intelecto. Y dice, pero bueno, ¿a qué voy a tal lugar? Mejor me siento a leer el periódico. Vean ustedes en riña 3 personas
La del estómago que quiere comer. La del movimiento que no quiere comer todavía. Y como tercera en conflicto, sale la del intelecto. Entonces quiere decir que dentro de nuestra persona psicológica existen muchas personas. Eso es obvio. Pero más no se trata de personas meramente insustanciales o cosas así por el estilo. Son personas psicológicas con realidad, que existen en el espacio psicológico. Si aceptamos que existe un espacio tridimensional, debemos aceptar también que existe el espacio psicológico. Esto es incuestionable. Dicen que Jesús, el gran Kabir, sacó del cuerpo de María Magdalena 7 demonios. Indubitablemente se trata de los 7 pecados capitales: ira, codicia, lujuria, envidia, orgullo, pereza, gula, etcétera, etcétera, etcétera. Si multiplicamos esos 7 por otros 7 y otros tantos 7 más, llegaremos a la conclusión que dentro de nuestra persona existe legión. En el Evangelio, al poseso, aquel a quien Jesús se dirigiera, exclamó: mi nombre es Legión. El nombre de cada uno de nosotros es también Legión. Somos Legión. Así lo dice el Evangelio. Yo lo repito porque así es. Legión, pero ¿legión de qué? ¿De demonios? Obviamente que sí. Pues no somos unos santitos. ¿Quién podría negar que dentro de nosotros existen los 7 pecados capitales y otros más? Ya Virgilio, el poeta de Mantua, en la Divina Comedia, en la Eneida, obra extraordinaria del clasicismo latino, dijo: aunque tuviéramos 1000 bocas para hablar y paladar de acero, no alcanzaríamos a enumerar cabalmente todos nuestros defectos psicológicos. Así pues, que no somos precisamente unas mansas ovejas, ¿verdad? Cada uno de esos demonios que dentro llevamos tiene su propia mente. Entonces, tenemos muchas mentes. Eso es indubitable. Pero una mente individual, un cuerpo mental, tal como lo enseña el teosofismo oriental, o como lo enumera Max Heindel, el fundador de la Ocean Sign en San Francisco de California. No, la humanidad actual no la tiene. Pero ¿en qué me baso yo para estar haciendo estas afirmaciones tan enfáticas a un auditorio aquí tan respetable? No pienso que ustedes crean que estoy haciendo, dijéramos, afirmaciones dogmáticas. Pues hay en muchos de ustedes sinceridad. Y en modo alguno me gustaría el dogmaticismo, pues es absurdo en un 100%. ¿En qué me baso, pues, para hacer este tipo de afirmación? ¿Con qué autoridad refuto diagramas de tipo pseudoesoterista y pseudoocultista? ¿Con qué potestad lo hago? En nombre de la verdad les digo que uno debe dar testimonio de lo que sabe. Y aquí estoy ante ustedes para dar testimonio de la verdad. Fuera del cuerpo físico, he investigado a fondo esta cuestión de la mente. La he estudiado detenidamente. Alguna vez, precisamente estando con Mr. Lilbiter,
que fue uno de los teosofistas más excelentes de finales del siglo pasado, principios del presente, autor de muchas obras, entre ellas La vida interna, los chakras, etc. Hube de pasar por una vivencia formidable. Entonces, Mr. Leadbeater me dijo, nosotros aquí en los mundos internos tratamos de ayudarle a fin de que usted pueda entregar el mensaje que se le va a dar, que lo puede entregar a la humanidad allá, en el mundo físico. Sí, Mr. Leadbeater, le dije. ¿Y qué me dice usted de las obras que usted escribió? Eso no tiene la menor importancia. Lo habló pues con una sonrisa, donde me dio a entender francamente de que tan solo había hecho trabajos incipientes, literarios, había dado las primeras letras como para despertar inquietudes, mas no había escrito obras esotéricas de fondo. Y Mr. Leadbeater, el autor de los chakras y de tantas otras obras teosofistas, es un personaje respetable. Obviamente, en los mundos superiores, Mr. Leadbeater es un maestro de la venerable logia blanca. No es pues un cualquiera. En el teosofismo se estudia detenidamente sus obras. Luego, procedió Mr. Leadbeater dándome cierta ayuda específica, definida. En esos instantes, el ser interior profundo de él mismo separó mi cuerpo mental del cuerpo astral y me llevó a Egipto, la tierra de los faraones. Penetré en un templo. Allí me encontré con algunos antiguos iniciados, amigos míos. Estuve platicando con ellos amigablemente. Venerables ancianos de la época del faraón, qué fresco. Regresé nuevamente a mi cuerpo astral. Pero el viaje lo hice en mental. Y con mi cuerpo mental regresé nuevamente para meterme dentro del cuerpo astral. Le dije, esto es maravilloso, formidable. Di las gracias a Mr. Leadbeater, me despedí. Él se alejó de mí, se internó por esas calles de Londres, pues él fue inglés. Y yo le saludé todavía desde lejos. Un hombre consciente, un hombre despierto, un verdadero maestro. Entonces me dije, ¿por qué las gentes creerán que tienen cuerpo mental? Yo lo tengo, sí, lo tengo, porque lo fabriqué en antiguas edades, pero todo el mundo no se ha dedicado a estos estudios. ¿De dónde sacan eso de que tienen un cuerpo mental individual? ¿Por qué exageran la nota todos los textos de tipo pseudoesoterista y pseudoocultista? La gente lo que tiene son múltiples yoes, y cada yo tiene su propia mente. Es decir, la gente tiene muchas mentes, pero más no una sola mente, como lo supone. Pasemos ahora a la cuestión del cuerpo causal. El cuerpo causal es el cuerpo de la voluntad consciente. En el mundo de la voluntad consciente encuentra uno las causas de sus propios errores, las causas de sus equivocaciones, los yoes causas. Pues cada yo tiene su causa que lo produce. En el mundo causal encuentra uno la ley de la balanza, la ley de la justicia cósmica. Descubre uno en el mundo causal que toda causa tiene su efecto y que todo efecto a su vez se convierte en causa. Alguna vez hallándome en el mundo de las causas naturales, dentro de un templo magnífico y en cuerpo causal, hube de acercarme a un orador.
daba explicaciones a sus discípulos en el mundo de las causas naturales. Algo le dije con el propósito de estudiar el encadenamiento de causas y efectos. Le hice una pequeña refutación a un concepto con el que no estaba muy de acuerdo. Él, a su vez, vi que se sintió un poco incómodo con mi refutación y hizo otra afirmación. Esa otra afirmación se convirtió en otra, y esa en otra, y esa en otra, y total se despertó, se puso en movimiento toda una serie de causas y efectos. Entonces comprendí lo que es el mundo causal. Allí se encuentra uno con los maestros del karma. Ellos viven en el mundo de las causas naturales. Pues no todos poseen un cuerpo causal. Descubre uno en el mundo de las causas naturales millones de criaturas. ¿Sí? Dijéramos, el alma humana de millones de personas. Cada persona tiene su parte anímica o humana en el mundo de las causas naturales. Pero esas almitas, perdóneseme el distintivo, que lo hago intencional, con un propósito definido, no se han desarrollado todavía. No poseen, propiamente dicho, el cuerpo de las causas naturales, el cuerpo causal. No han adquirido la estatura del hombre causal. Si dijera que esas almitas son fantasmas causales, daría una pálida idea. Muy lejana, por cierto, de lo real. Porque no podríamos denominar en modo alguno fantasmas a las almas causales. Pues son criaturas muy reales. Pero tampoco han alcanzado tales criaturas el estado aquel del hombre causal. El hombre causal es el hombre causal. El hombre causal es quien posee un cuerpo causal, quien lo ha fabricado. Un hombre causal vive allí como hombre de verdad, no como un simple elemento, sino como un hombre. Tiene una personalidad completamente definida, la personalidad causal. Sin querer engreírme en modo alguno ante este grupo de selectos amigos y amigas, he de afirmar en forma enfática que yo soy un hombre causal y que conozco mi mundo, que tengo mi centro de gravedad establecido en el mundo causal. Desde esa región me he proyectado aquí ante ustedes para platicar, para enseñar. Desde esa región me proyecto al mundo astral para trabajar, o al mundo de la mente cuando es necesario. Así pues, ¿qué? Doy testimonio de lo que es, sin importarme que las gentes crean o no crean. El septenario teosofista realmente no es para todos. Uno tiene que fabricar esos cuerpos, astral, mental, causal, para poder convertirse en hombre de verdad, en hombre causal. Solo un hombre real puede recibir los principios anímicos y espirituales, o étnicos, el neuma de los gnósticos, espíritu, para convertirse en hombre. Pero el que no ha fabricado tales cuerpos no es hombre. Estoy haciendo una afirmación bastante espinosa. Ustedes me toleran, porque son personas simpáticas. Tal vez, si hablar en la plaza pública y le dijera a las gentes esta verdad, podría ser apedreado, como Esteban, o lapidado allá en la tierra de los moros, como Raimundo Lulio, el gran alquimista medieval. Para ser hombre, repito, es condición básica
crear los cuerpos existenciales superiores del ser. Ustedes no poseen tales cuerpos, mas sí poseen los gérmenes para los mismos. Esos gérmenes están depositados en las glándulas endócrinas sexuales, que entre paréntesis no son, como muchos creen, cápsulas cerradas. No, las glándulas endócrinas sexuales excretan hormonas, incretan hormonas. Avanzando por este camino, diremos que el Sol está haciendo un gigantesco experimento en el laboratorio mismo de la naturaleza. El experimento del Sol consiste precisamente en crear hombres solares. Difícil experimento. En la época de Abraham, el profeta, hubo bastantes creaciones. Durante los 8 primeros siglos del cristianismo se lograron muchas creaciones. En la Edad Media, unas pocas. Actualmente se están haciendo grandes esfuerzos a fin de que el Sol pueda lograr una buena cosecha de hombres solares. No es cosa fácil convertirse en hombre solar. Se necesita ante todo de cooperar con el experimento solar. Se requiere de la disponibilidad al hombre. Solo así tales gérmenes podrían desarrollarse. No aseguramos que en todos los casos dichos gérmenes se desarrollen. Lo normal es que se pierdan. Mas si cooperamos con el Sol, podremos lograr tal desarrollo. Ahí está el germen para el cuerpo astral. En esas glándulas endócrinas del sexo está el germen de la mente y el germen del causal. Pero para que estos gérmenes puedan desarrollarse, se necesita de tierra fértil. Obviamente, si el terreno es fértil, los gérmenes germinarán. Mas si no lo es, se perderán. Si experimentamos con glándulas, dañamos el terreno para el desarrollo de los gérmenes. Los trasplantes glandulares, los experimentos con diversas hormonas, los ensayos con tiroxina, etcétera, 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 indubitablemente alteran el terreno humano, el cuerpo orgánico, impidiendo la germinación de tal simiente. Y esto es gravísimo. Sin embargo, los científicos están convencidos de su ciencia. Creen que los trasplantes, los ensayos con hormonas, los cambios de glándulas por glándulas de mono, etcétera, 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 son un gran adelanto. Lo cual en el fondo resulta risible y muy falso. Bien sabemos nosotros lo que son las hormigas. Uno se admira cuando observa un palacio de hormigas. ¡Qué organización tan perfecta! Lo único que siente uno un poco de dolor es al saber que todo aquello se hace automáticamente. No hay duda de que en un pasado antiquísimo, que viene por allá de la época primaria y secundaria, las hormigas fueron una raza humana. Establecieron ese orden social a base de tremendas dictaduras sangrientas.
Eliminaron los principios religiosos por considerar que les saboteaban el orden dictatorial. En un principio se necesitó del guante de hierro de un Stalin. Hablo en forma símil, pues no quiero concretar a Stalin como personalidad. A través del tiempo los movimientos se volvieron y fueron haciéndose automáticos. Como quiera que la inteligencia se atrofió, todos los movimientos se heredaron de padres a hijos. Se hicieron ensayos glandulares de toda especie que alteraron la morfología humana, pasando por distintos procesos involutivos. Aquella raza se fue empequeñeciendo aún más y más, y su morfología alterándose involutivamente cada vez más. Hoy son lo que son. Pues, ¿qué? Esas criaturas involucionaron en el tiempo. Marcharon de acuerdo con la ley de la entropía universal. Quienes ven las cosas superficialmente, las mentes huecas y estériles, los pozos de agua no profunda, pueden plenamente reírse de tan insólita declaración. Mas la verdad es la verdad, y hay que decirla, cueste lo que cueste. No es posible que los gérmenes para el hombre se desarrollen en terrenos no fértiles. El organismo hay que mantenerlo en buen estado, a fin de que esos gérmenes para el hombre se desenvuelvan armoniosamente. Crear tales cuerpos es posible cuando uno conoce a fondo la alquimia sexual. Está formado por esas tres sustancias universales que son la sal, el azufre y el mercurio. Sal, azufre y mercurio existen en todas sustancias. Si descomponemos el hierro, por ejemplo, descubrimos ahí sal, el azufre, fuego, y el mercurio, sustancias fundamentales. Lo mismo podríamos hacer con cualquier otro metal. Aquí tenemos el archeo, por ejemplo, o archeus de los griegos. Tiene sal, azufre, mercurio, cualquier unidad cósmica que surja a la vida, cualquier mundo que nazca dentro de la gran matriz universal, sale de la sal, del azufre y del mercurio, es decir, del archeo. Eso es obvio. Mas existe, si tenemos en cuenta que tal como es arriba, es abajo, que lo microcósmico es similar a lo macrocósmico, entonces decimos lo siguiente: si queremos fabricar dentro de los cuerpos existenciales superiores del ser dentro de cada uno de nosotros, se necesita fabricar también otro archeo, pero un archeo propio, individual, formado con sal, azufre, mercurio, porque tal como es arriba es abajo, tal como es abajo es arriba. Queremos tener los cuerpos astral, mental y causal, fabriquemos el archeo dentro de nosotros mismos. ¿Quiere la inteligencia universal crear un nuevo sistema solar? Tiene que fabricar el archeo allá arriba, en el espacio interplanetario.
tal como es arriba es abajo. Más, todo esto requiere cierto análisis didáctico cuidadoso, cierta explicación dialéctica de fondo, a fin de que no se formen confusiones en el entendimiento. Obviamente, hay que explicar qué decir, el modo, la manera de fabricar el arché. Pues de ahí vamos a sacar los cuerpos existenciales superiores del ser, los cuerpos que nos van a convertir en hombres, de verdad. Nada ganaría con darles a ustedes todas esas explicaciones si no les enseñara a fabricar el arché. Ustedes tienen que saber cómo se fabrica. De lo contrario, esta plática resultaría muy ilustrativa, pero sin una aplicación práctica. Sal, azufre y mercurio, fundamentos del arché. ¿Qué es la sal? Jesús el Gran Kabir dijo: si la sal se degenerara, ¿con qué se adobaría los alimentos? Más o menos. Vosotros sois la sal de la tierra. Pero la sal, dice él, está degenerada, solamente servirá para las tinieblas exteriores, donde se oye el llanto y el crujir de dientes. Cada uno de nosotros es la sal de la tierra. Sí. Homeopáticamente, y aún más desde el punto de vista bioquímico, sabemos que existe en nosotros 12 sales. Yo entiendo que esas 12 sales están relacionadas con los 12 signos zodiacales. En bioquímica se usa mucho las 12 sales. Bien, entonces nuestro cuerpo humano, en el fondo, tiene por base la sal como sustancia fundamental. En cuanto al azufre, este en sí mismo es el fuego. Fuego sagrado. Y el mercurio es el alma metálica del esperma, del exiogeai. Es el azogue transmutado. Mercurio lo hay en todo. Es la materia básica de la gran obra. Si transmutamos, por ejemplo, la libido sexual, obtendremos mercurio. Si conseguimos por medio de la transmutación sexual transformar el esperma en energía, esa energía es el mercurio de los sabios. Indubitablemente, la preparación del mercurio en alquimia siempre fue muy cuidadosa. Nunca los sabios dijeron cómo se preparaba el mercurio. Pero hoy debemos tener el valor de decirlo. No sería posible conseguir mercurio filosofal si no conociéramos la ciencia de la transmutación de la libido sexual. El fundamento de la transmutación está en el arcano AZF. Dicho arcano está depositado entre los tesoros mismos del Aryavarta Hasra. Mucho se ha hablado sobre el Aryavarta Hasra en las tierras tibetanas. Obviamente, allí está el tesoro. Se conserva siempre en secreto el arcano AZF. Sabré enseñar aquí claramente tal arcano sin escandalizar a nadie. Diré únicamente que lo
básico sería lograr la conexión del Lingam Yoni sin eyaculación del ens seminis, dentro del cual, como dijera Felipe Teofastro, bombastro de honra en aureola Paracelso, se encuentra todo el ens virtutis del fuego. El lingam, como órgano generado, es el phallus griego. En cuanto al yoni, un órgano femenino, está representado siempre por la urna sagrada de los grandes misterios, por el santo grial, por la copa de plata de Benjamín, por el vaso de Hermes Trismegisto, etc. En la India, Shiva, como tercer logo, tiene hermosos atributos. Bien sabemos lo que son los atributos de Shiva, o sus símbolos fundamentales. El lingam negro embutido en el yoni metálico. Los shivaístas, esoteristas, tántricos, tienen que conocer estos misterios. En todo caso, mediante la transmutación del exiohejari, o esperma sagrado, deviene el alma metálica del mismo, que es el mercurio. Ese mercurio, esa energía que asciende por ciertos canales nerviosos hasta el cerebro. Cuando tal energía recibe el fuego, cuando es alimentada por el azufre, el exiohejari se crea inevitablemente. Digo, el arché se crea inevitablemente. De manera que el mercurio debe ser ejecutado por el azufre, el fuego sagrado del Espíritu Santo de nosotros. Y las operaciones del fuego y del azufre y del mercurio sobre la sal son espléndidas. Queda formado el exiohejari. Nuevas combinaciones, nuevas operaciones, progresivas siempre en forma dialéctica, hacen que la sal, animada por el azufre y el mercurio, asuma forma extraordinaria y se convierte en el cuerpo astral. Mucho más tarde, en una octava más elevada, la sal, fecundada por el azufre y el mercurio, se convierte en cuerpo metálico, posteriormente en causal. Así llega uno a poseer los cuerpos existenciales superiores del ser. Pero hay que formar ante todo el arché en nosotros, a base de sal, de azufre y de mercurio. De allí, de ese arché, brotan los cuerpos existenciales superiores del ser. Allá arriba, de ese arché, brotan las estrellas, los mundos que brillan y palpitan en el espacio infinito. Porque tal como es arriba, es abajo. En el microcosmos se repite lo que sucede allá arriba, en el macrocosmos. Hermanos, ha llegado la hora de comprender a fondo todo esto, profundamente y en todos los niveles de la mente. Solo creando los cuerpos astral, mental y causal nos convertimos en hombres de verdad. Cuando uno crea tales cuerpos, recibe los principios anímicos y espirituales. Se hace hombre, pero hombre de verdad. Hay que hacer una plena diferenciación entre lo que es el hombre real y lo que es el animal intelectual. Si colocamos frente a frente a un hombre verdadero y a un animal intelectual, físicamente se parecen. Y puede que hasta el animal intelectual llegue a tener una aparente chispa más intelectual que el hombre auténtico. Son muy similares. Puede ser que un bribón del intelecto eclipse totalmente a un hombre real, a un hombre sencillo. Pero más obsérvese la conducta del animal intelectual. Compárese con la del hombre y se verá que son diferentes.
El hombre tiene un altísimo sentido de responsabilidad moral. El animal intelectual no lo tiene. El hombre no es fornicario. No se atrevería jamás a derramar el vaso de Hermes Trismegisto, el 3 veces grande dios y vida. El animal intelectual se reproduce como bestia, actúa como bestia, vive como bestia, aunque se vista elegante. Así que hemos de ser profundos en el análisis. No olviden ustedes que yo soy matemático en la investigación y exigente en la expresión. Estamos hablando de algo muy grave. Se trata de crear hombres. Se trata de afirmar en forma enfática que el animal intelectual no es el hombre. Las afirmaciones están insólitas, mas son terriblemente reales. No estoy obligándoles a ustedes a que acepten esta noche la tesis que enfatizo. Ustedes tienen libertad para aceptar o rechazar la enseñanza. También les doy plena libertad para refutar. Así que únicamente me limito a la exposición. Y lo hago en forma dialéctica y didáctica con el propósito de que ustedes puedan entenderla. Las escuelas de tipo pseudoesotérico y pseudo-ocultista obviamente están haciendo afirmaciones falsas. Están diciendo que todo el mundo tiene el septenario teosófico. Es decir, están afirmando que todos son hombres, lo cual no es cierto. Más vale decir la verdad y no llevar a otros por el camino de la mentira, de la falsedad. La verdad duele, sí, duele mucho, pero hay que decirlo. Por eso el dicho vulgar afirma, la verdad no peca, pero incomoda. ¿Están ustedes seguros de que ya son hombres? ¿En qué se fundamentarían ustedes para semejante creencia? ¿Cuáles serían los basamentos sobre los que podrían sustentar su tesis? Es mejor que analicemos estas cosas a fin de que nos hagamos más conscientes de lo que somos. Haciendo un inventario real de lo que nos sobra y de lo que nos falta, podremos trabajar sobre sí mismos y cambiar radicalmente. Más, digo también que no bastaría crear únicamente los cuerpos existenciales superiores del ser para convertirnos en hombres. Hay necesidad de algo más. Se dice en alquimia que estos cuerpos, astral, mental y causal, deben ser convertidos en cuerpos de oro puro. Así es. Para que esos vehículos se conviertan en cuerpos de oro puro, después de haber sido creados, es necesario eliminar el mercurio seco y el azufre arsenicado. El mercurio seco son precisamente todos esos yoes inhumanos que en nuestro interior cargan, es decir, nuestros defectos de tipo psicológico. Y en cuanto al azufre arsenicado, este en sí mismo es el fuego infernal o inhumano que llevamos en nuestros bajos fondos animales. Si procedemos eliminando de sí mismos nuestros defectos psicológicos, si creamos los vehículos existenciales superiores del ser, estos en última síntesis se convertirán en cuerpos de oro. Oro espiritual, oro real, atómico. Estos cuerpos de oro puro son devorados siempre por la serpiente.
Pero ¿qué es la serpiente? Ya he dicho que la serpiente brilla en Anáhuac, que la serpiente resplandece en los misterios de Egipto y de Babilonia, de Samotracia y de Troya, de Roma y de Cartago. Moisés transformó a la vara en una serpiente. La serpiente es el fuego sagrado que debemos despertar dentro de nosotros. Es una parte de nuestro propio ser, pero derivada. Si conseguimos desarrollarla en nuestra anatomía oculta, habremos logrado un gran triunfo. Los mayas dicen que no basta despertar la serpiente. Afirman que es necesario ser devorados por la serpiente para convertirnos en serpientes. Hace poco estuve en Yucatán y pude evidenciar esas afirmaciones mayas escritas en piedra. Allí vi un gran templo. Lo interesante de aquel templo es que había una serpiente en piedra enorme, gigantesca, y dentro de la misma, dentro de sus fauces, aparecía un hombre, la cabeza de un hombre. La serpiente se lo había devorado. Los hindustanes nos hablan de Kundalini Shakti, la serpiente ígnea de nuestros mágicos poderes. Desarrollarla es indispensable para gozar de las facultades trascendentales y trascendentes del ser. Mas eso no es todo. Necesitamos ser devorados por la serpiente. Solo así podremos gozar de los poderes de la serpiente. Botán, un gran iniciado del México antiguo, dijo: yo entré por un camino que es el camino de las serpientes, y pude entrar por ahí hasta el interior de la tierra porque yo también soy una serpiente. Botán era una serpiente. En tanto nosotros no nos hayamos convertido en serpientes, nada somos. Somos míseras criaturas arrastradas por el viento. Nada valemos. Necesitamos transformarnos, y esto solamente es posible convirtiéndonos en serpientes. Mucho más tarde la serpiente se la devora el águila del espíritu, el agua. Y entonces nos transformamos aún más. Nos convertimos en la serpiente emplumada, como nuestro Señor Quetzalcóatl. La serpiente emplumada no solamente la tenemos aquí en nuestro querido México, también existe en el Tíbet, en el Tíbet oriental y en la India. Aquel que se convierte en hombre debe unirse, integrarse con la divinidad. En un códice de Anáhuac encontré una afirmación simbólica extraordinaria. Dice: los dioses crearon a los hombres de madera y después de haberlos creado, los fusionaron con la divinidad. Luego añade: no todos los hombres logran fusionarse con la divinidad. De manera pues que primero hay que crear al hombre. El hombre no existe todavía, hay que crearlo. Y después de haberlo creado, hay necesidad de integrarlo, de fusionarlo con la divinidad. Mas no todos logran fusionarse con la divinidad. Si uno no lo logra, se convertirá en un Hanashmusen con doble centro de gravedad, en un aborto de la madre costa, en un fracaso. No se logra la integración con lo divinal cuando no se elimina el mercurio seco de los árboles. Es decir, cuando no destruye uno sus defectos crónicos. Hanashmusen con doble centro de gravedad tiene dos personalidades completamente definidas.
la angélica y la diabólica. Personaje así, inevitablemente tendrá que ingresar al Mixtlán de Anáhuac, es decir, a los mundos infiernos, para involucionar en el tiempo, hasta convertirse en polvareda cósmica. Solo por las puertas de la muerte segunda podrá una criatura así ser salvada, porque la esencia en semejantes condiciones, después de la muerte segunda, quedará liberada para ingresar en los paraísos elementales de la naturaleza e iniciar nuevos procesos evolutivos. Sí, pues, estamos ante el dilema del ser y del no ser de la filosofía. O nos transformamos o no nos transformamos. Si queremos transformarnos, tenemos que aprender a transmutar el esperma en energía sagrada para convertirnos en hombres. Y si no procedemos así, entonces involucionaremos en el Mixtlán. Estamos ante el dilema del ser y del no ser de la filosofía. Y no podemos dar un paso atrás y estaremos perdidos. Las escuelas de tipo pseudoesoterista y pseudo-ocultista que tanto énfasis hacen sobre el dogma aquel de la evolución no sirven para nada. Ni la evolución, ni su hermana gemela, la involución, van a llevarnos a nosotros a la liberación final. La evolución existe en el grano que germina, en la planta que crece, en el árbol que al fin da fruto. Involución existe en todo lo que decrece, degenera y muere. Hay evolución en el feto que se desarrolla dentro del vientre materno. Hay evolución en la criatura que surge a la existencia. Hay evolución en el joven, vibrante y activo. Hay involución en el anciano, que entra en estado de decrepitud y al fin muere. Las leyes de la evolución y de la involución son leyes completamente mecánicas, que nada tienen que ver con la liberación final. Nosotros necesitamos meternos por la senda de la revolución de la conciencia, por la senda del superhombre, por la senda de la revolución en marcha, por la senda del Cristo rojo. Ese es el camino que puede conducirnos a la autorrealización íntima del ser. Jesús, el gran maestro, dijo: angosto es el camino y estrecha la puerta que conduce a la luz, mas muy pocos son los que lo hallan. Y si pues el camino de la revolución de la conciencia se aparta de la rueda fatal de la evolución y de la involución. Es el camino de la alquimia, es el camino de la disolución del ego, es el camino del sacrificio por la humanidad. En vez de meternos dentro de los temas bastante confusos, de fundioso contenido relacionados con el dogma aquel de la evolución, más vale que transmutemos el esperma en energía creadora. Solo así un día podremos desarrollar en nosotros los gérmenes para convertirnos en hombres. Eso es lo fundamental. Hasta aquí mis palabras de esta noche. Si hay alguno de ustedes que tenga algo que preguntar, bien puede hacerlo con la más entera libertad. Tiene la palabra. ¿Tuviera la bondad de explicar lo de Cristo rojo? Con mucho gusto daré la explicación sobre el Cristo rojo. Antes hablaré sobre el Cristo blanco. Las diversas sectas religiosas quieren hacer del Cristo cósmico un personaje afeminado, bobalicón, un personaje de cuadros, de beatus y tonterías por el estilo. Quieren presentarnos a un eunuco, a un hombre sin sexo, medio afeminado, lo cual es absurdo en un 100%. Porque si quieren con ello referirse al Cristo histórico,
a Jesús el Gran Kabir, están perfectamente equivocados. Que Jesús el Gran Kabir tuvo su esposa, viajó por el Mediterráneo, estuvo en la India. Hay documentos que atestiguan hoy en día que duró viviendo 12 años en el Tíbet oriental. Era un hombre de verdad, y un dios al mismo tiempo. Un hombre en el sentido más completo de la palabra. Después de muchos viajes regresó a la Tierra Santa para cumplir con la misión que se le encomendara, cual fuera el abrir el camino de la iniciación públicamente para todos los seres humanos. Así pues, no coincide las afirmaciones de las gentes ultramodernas con la realidad del Cristo histórico. No pensemos exclusivamente en el Cristo histórico. Pensemos ahora en el Cristo íntimo, el Cristo de perfección, que hay que buscar dentro de nosotros mismos, aquí y ahora. El Cristo íntimo es lo que cuenta. Él tiene que nacer en nosotros cuando lo hayamos merecido, cuando hayamos creado los cuerpos existenciales superiores del ser mediante la alquimia sexual. La historia dice que nació en Belén, cuando la aldea de Belén en aquella época no existía. Si examinamos a la luz de la etimología la cuestión Belén, descubriremos lo siguiente. Bel es un término caldeo que nos recuerda a la Torre del Fuego. Y la aldea de Belén no existía en épocas del Gran Kabir, según lo atestiguan las cronologías más antiguas. Así pues, es simbólico aquello de que nació en Belén. Ven la Torre del Fuego. La torre está aquí, en la cabeza humana. Y el templo es todo el cuerpo. El Cristo íntimo, el Jesucristo interior debe nacer en la torre de Belén, es decir, dentro de nosotros mismos, aquí y ahora. Y eso es lo que cuenta, porque aunque Cristo haya nacido en Belén, como decía cierto poeta por ahí, de nada serviría eso si no nace en nuestro corazón también. Y aunque hubiera muerto y resucitado en la Tierra Santa, de nada serviría eso si no muere y resucita en nosotros también. Yendo más al fondo, el Cristo íntimo nos ayudará en la eliminación de los elementos indeseables que en nuestro interior cargamos. Las multitudes, aquellas que gritaran crucifixia, crucifixia en la Tierra Santa, están dentro de nosotros mismos, aquí y ahora. Son esa multiplicidad de yoes indeseables que personifican a nuestros errores. En cuanto a los 3 traidores que llevaron al mártir al Calvario, también viven en cada uno de nosotros. Judas es el demonio del deseo, que cambia al maestro secreto por todos los placeres de la tierra, que lo vende por 30 monedas de plata, símbolo de las pasiones. Pilatos es el demonio de la mente, que para todos los errores se encuentra siempre una justificación, una evasiva. Caifás es el demonio de la mala voluntad, el sacerdote que prostituye el altar, que vende los sacramentos, que fornica con las devotas. Sacerdotes así los hubo en mucho tiempo. Los hubo en Babilonia, los hubo en Roma, etcétera, etcétera, etcétera. Al hablar de sacerdotes no me refiero exclusivamente y en forma enfática a tal o cual secta religiosa. Yo sé respetar las sectas. No, hablo del sacerdocio en forma mundial. Y hay muchas formas de sacerdocio. En todo caso, el Cristo íntimo pone al sacerdote como pastor a apacentar sus ovejas. Si éste vende los sacramentos o prostituye el altar, se convierte en Caifás. Los 3 traidores crucifican al Cristo íntimo. Y el Señor de perfecciones debe vivir todo el drama cósmico, tal como está estipulado en los 4 evangelios,
dentro de nosotros mismos, aquí y ahora. Al fin, el Señor es crucificado íntimamente, y eso lo sabe cualquier clarividente iluminado. Posteriormente, depositado en su tumba de cristal, dentro de sí mismo, en el fondo mismo de nuestro corazón. Así el alquimista, trabajando febrilmente en la gran obra, eliminando sus defectos psicológicos, consigue que el Señor resucite en él. Y él en el Señor. Así pues la resurrección hay que hacerla aquí y ahora, y en vida, no para dentro de unos tantos millones de años. Ahora mismo, aquí mismo, ahora. Cuando el Señor se viste con el púrpura de los reyes, porque ha triunfado, que ha vencido las tinieblas dentro de sí mismo, porque con su propia muerte ha matado a la muerte. Se dice que es el Cristo rojo, porque es fuego y así pues, nosotros debemos pensar en el Cristo rojo que vive dentro del superhombre. Eso es lo que cuenta. ¿Hay alguna otra pregunta? Maestro, Sí. ese Cristo íntimo que está dentro de nosotros, a pesar de la miseria, de toda la carroña que lo cubre, reconoce en un tiempo que es el efecto de una causa. El Cristo rojo, cuando encarna en sí mismo, es decir, cuando encarna en nosotros, no solamente conoce los efectos, sino también las causas. El Cristo en sí mismo sabe que cada uno de nuestros yoes, de nuestros defectos psicológicos, deviene de causas originales, de causas equivocadas. Él trabaja sobre las causas del error, que alterando tales causas altera el error, lo elimina. Si no se trabajara sobre la causa, el efecto no desaparecería. Él trabaja sobre las causas para poder eliminar los efectos equivocados. Así es como el Cristo rojo nos libera. Pero no pensemos que el Cristo es efecto. Bien sabemos nosotros que el Cristo en sí mismo está más allá de las causas y de los efectos. Él es lo que siempre ha sido y lo que siempre será. Distingamos claramente entre el orden causativo, entre la armonía de causas y efectos, entre la concatenación o eslabonamiento y lo que es el Cristo. Ahí no lo podemos considerar como efecto ni una causa. El Cristo es el Cristo, es el INRI, es el abrazo de los antiguos gnósticos, es el fuego devorador del universo, es la asignatura astral del fuego, es el fuego del fuego, es la llama de la llama, no es efecto de ninguna causa. Es, lo que siempre ha sido y lo que siempre será. Es la vida que palpita en cada átomo, como palpita en cada sol. ¿Alguno de ustedes tiene otra pregunta más? Quisiera que me explicara, por favor, cuál es la relación existente entre cuerpo existencial y cuerpo solar. Los cuerpos existenciales superiores del ser son los mismos cuerpos solares. No hay ninguna diferencia. Son los mismos. Bien podemos denominar los cuerpos solares o bien podemos denominar los cuerpos existenciales. Es lo mismo. No hay ninguna diferencia. ¿Alguna otra pregunta? Los que no estén de acuerdo con estas afirmaciones insólitas tienen también derecho a refutar, siempre y cuando lo hagan dialécticamente. Maestro, la chispa que existe en cada uno de nosotros es una emanación del gran todo. Pues la chispa virginal en sí misma incuestionablemente deviene de la gran hoguera, de la gran llama. Es una emanación, dijéramos, del eterno Padre cósmico común,
Hagamos una plena discriminación o diferenciación entre a Elohim y Elohim. Elohim está formado por el ejército de la voz, por la gran palabra, por el Oxegahore. Elohim es el andrógeno divino, o los andrógenos de los divinos. Porque Elohim en sí mismo es una palabra que significa diosas y dioses. Bien sabemos que los Elohim son andrógenos inefable. Es el ejército de la voz. Es el verbo de San Juan. Es la chispa virginal dentro de cada uno de nosotros. Todo el conjunto del ejército de la palabra es el demiurgo creador, o logos manifestado. Pero debemos también entender que este logos manifestado, este ejército de la palabra, la chispa divina en el fondo de nuestra conciencia mora, deviene originalmente de Elohim, es decir, de la divinidad incognoscible e inmanifestada, del eterno Padre cósmico común. Así pues, Elohim viene de Elohim. Elohim es la seidad todopoderosa, la seidad cósmica, que está más allá del cosmos. La seidad incognoscible e inmanifestada, que nadie podría burilar, cincelar, alegorizar de ninguna manera. Nosotros podemos alegorizar a Elohim. Tenemos derecho a simbolizar a Elohim. Pero no podíamos burilar, ni cincelar, ni alegorizar, ni simbolizar en ninguna forma a Elohim, es decir, a la seidad inmanifestada e incognoscible. Eso es todo. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay más preguntas por ahora, daremos por concluida esta plática y les invitaremos entonces para mañana a otra, a la misma hora. Todos están invitados para mañana. Paz inverencial.